Buenas tardes, mi nombre es Yuli Castro Mancilla, estudiante de cuarto semestre de Técnico Profesional en Prevención de Riesgos Laborales del CREO de la Universidad del Magdalena. El día de hoy voy a compartir con ustedes el desarrollo del taller número 3 de la asignatura de Estadística, el cual lleva por nombre Análisis e Interpretación de Gráficos Estadísticos. El primer ejercicio tiene el siguiente enunciado. La gráfica representa las preferencias académicas de todos los estudiantes de un colegio. Vamos a realizar la gráfica en el tablero para poder conocer cuáles son las preferencias de los estudiantes y cuál fue el porcentaje de cada preferencia. Tenemos la primera preferencia, que fue el lenguaje, con un porcentaje del 14%, seguido de matemáticas con un 28%. Luego encontramos con un 8% educación económica y financiera. Continuamos con ciencias con un 25%. Luego sociales con un 15%. Y por último tenemos competencia ciudadana con un 12%. Para este enunciado se plantea responder las siguientes preguntas. Vamos a ir dando respuesta a cada uno de estos interrogantes, partiendo de la información que nos entregan. Y es la siguiente: si únicamente 270 estudiantes prefieren educación económica y financiera, responda entonces las siguientes preguntas. Tenemos la primera pregunta. Dice, los estudiantes que hay en el colegio son, el total de los estudiantes que hay en el colegio son. Y entonces nos realizamos el siguiente planteamiento. El enunciado nos dice que 270 estudiantes prefieren educación económica y financiera. Entonces voy a colocar por acá este dato de 270 estudiantes. De educación económica y financiera. En nuestro gráfico tenemos que el 8% de los estudiantes tienen preferencia hacia educación económica y financiera, lo que nos quiere decir que este 270 equivale al 8% del total de los estudiantes. Entonces de ahí vamos a partir a responder la pregunta A, que es ¿cuál es el total de los estudiantes? Para dar respuesta a esta pregunta vamos a hacerlo a través de una regla de 3.
Si el 8% de los estudiantes es 270, ¿cuánto es o cuántos son el 100%? Resolvemos la regla de 3, tenemos que X es igual a 100 por 270 dividido entre 8, para un total de 3.375 estudiantes. Entonces, la respuesta para este primer planteamiento, los estudiantes que hay en el colegio son, la respuesta es los estudiantes que hay en el colegio son 3.375 estudiantes. Pasamos a dar respuesta a la pregunta B. Y la pregunta B nos dice: la cantidad de estudiantes que prefieren matemáticas son. La gráfica, como es un diagrama circular, nos muestra porcentaje, nos dice que el 28% de los estudiantes prefieren las matemáticas. Para dar respuesta, vamos a tomar el resultado que nos dio la pregunta A, que fue el total de estudiantes. Como conocemos ese total de estudiantes, vamos a resolverlo a través de una regla de 3. Y el planteamiento sería el siguiente: si el 100% de los estudiantes son 3.375, ¿cuántos son el 28%? Y pasamos a resolver el interrogante. 28 por el total de estudiantes, que son 3.375, aquí llevamos el signo porcentaje, cancelamos los porcentajes y aquí nos queda la parte de los estudiantes. Igual hacemos acá, es un 28%, este es el total de estudiantes y dividimos sobre el 100%. Cancelamos los porcentajes y hallamos el número de estudiantes. Eso equivale a 945 estudiantes. Al dar respuesta a nuestro interrogante, entonces decimos: la cantidad de estudiantes que prefieren matemáticas son 945 estudiantes. La tercera pregunta, la número C, dice: si de los estudiantes que prefieren ciencias, el 40% prefiere física, ¿cuántos estudiantes prefieren física? El diagrama circular nos muestra que el 25% del total de los estudiantes del colegio prefieren ciencias. Entonces, lo primero que vamos a hacer, ya conocemos cuál es el total de esos estudiantes. Habíamos dicho en el ejercicio anterior que eran 3.375 estudiantes. Entonces, ahora vamos a conocer de esos 375 estudiantes cuántos prefieren ciencia, para luego poder calcular de los que prefieren ciencia cuál prefieren física. Entonces, si el 100% equivale a 3.375 estudiantes, ¿a cuánto equivale el 25%? Vamos a resolver. Cancelamos los porcentajes porque vamos a hallar el número de estudiantes y eso nos da un total de 844 estudiantes.
Una vez conocemos este total, que la respuesta sería los estudiantes que prefieren ciencias son 844 estudiantes. Pasamos entonces a calcular cuál es ese 40% que prefiere física. Y lo hacemos también a través de una regla de 3. Si mi 100%, o sea, el 100% de ciencias es igual a 844 estudiantes, ¿cuánto es el 40%? Y procedemos a hacer la operación. 40% por 844 sobre 100%, y eso nos da un total de 378 estudiantes. Entonces la respuesta sería 378 estudiantes de ciencias prefieren física del total de estudiantes que prefieren ciencias, que son 844. Esas han sido las respuestas del planteamiento del tercer punto del taller, un diagrama circular, en estos ejercicios de análisis e interpretación de gráficos estadísticos. Vamos a realizar el ejercicio número 2 del taller. Tiene el siguiente enunciado. Se realizó un estudio para determinar la red social que usan los estudiantes de bachillerato de una institución educativa de Santa Marta. Para ello se implementó una encuesta a toda la población estudiantil donde se les preguntó cuál es la red social que usan con mayor frecuencia, obteniendo los siguientes resultados. Las únicas redes sociales que usan los estudiantes son Facebook, Instagram y TikTok. Vamos a proceder a hacer la tabla que vamos a completar de acuerdo a los enunciados que nos da el ejercicio. Entonces, colocamos la red social la cantidad de estudiantes hombres y la cantidad de estudiantes mujeres. De acuerdo a lo que les acabé de decir, las redes sociales son Facebook, Instagram y TikTok. Y el primer enunciado nos dice: el 60% de las estudiantes mujeres usan con mayor frecuencia TikTok. El segundo dice: el 40% de los estudiantes son hombres. Ese dato es un dato importante que debemos tener por acá. 40% del total son hombres. El 58% de los estudiantes varones usan con más frecuencia la red social Facebook. La cantidad de estudiantes mujeres que usan con mayor frecuencia Instagram duplica la cantidad de estudiantes varones que usan con mayor frecuencia la misma red social. El 20% de los estudiantes mujeres usan con mayor frecuencia Facebook. Y para finalizar, otro dato importante: en total se encuestaron a 450 estudiantes mujeres. 450 estudiantes mujeres. ¿Por qué les decía que un dato importante? Porque aquí me está diciendo que el 40% son hombres
y que el 60% restante corresponde a 450 mujeres. Entonces, vamos a hallar cuánto me equivale este 40% teniendo en cuenta que ya yo conozco el 60%. Para ello vamos a hallar el total de estudiantes encuestados, es decir, vamos a hallar el 100%. Si mi 60% son 450, ¿cuánto es mi 100%? Entonces, X es igual a 100% por 450 estudiantes sobre el 60%. Y esto me da un total de 750 estudiantes entre hombres y mujeres. Como ya yo conozco este 100%, lo puedo sacar por una regla de 3 o puedo restar los 750 en total menos los 450 estudiantes que conozco que son mujeres y hallo que son 300 estudiantes hombres. De esta manera procedo a hacer el cálculo de estas preguntas para llenar esta tabla de acuerdo a los enunciados que me da el planteamiento. Cabe anotar que los estudiantes que fueron encuestados solo pudieron responder indicando una red social, que era la que más les gustaba, bien sea Facebook, bien sea Instagram o TikTok. Listo, entonces procedemos a despejar. Dice, el 60% de estudiantes mujeres usan con mayor frecuencia TikTok. Entonces, si yo tengo que mi 100% son 450 mujeres, equivalen al 100%, ¿cuántos son ese 60%? Para poder hacer el diligenciamiento de la tabla, para poder decir cuántas prefieren TikTok. Entonces, acá decimos que X es igual a 60% por 450 sobre 100, 450 estudiantes, cancelo los porcentajes y realizo la operación para un total de 270 mujeres. Entonces, en mi tabla procedo a responder que estas mujeres, de las 450, prefieren la red social TikTok. Sigo con el siguiente enunciado que dice: el 40% de los estudiantes son hombres. Listo, es un dato importante para poder hacer el cálculo. Y dice, el 58% de los estudiantes varones usa con mayor frecuencia Facebook. El 58% de estos 300 estudiantes que ya conocemos. Entonces yo conozco mi 100%, que equivale a 300, y quiero conocer cuánto es ese 58%. Y procedo a hacer el cálculo. Entonces X es igual a 58% por 300 sobre 100%. Cancelo los porcentajes y eso me da un total de 174 estudiantes hombres que prefieren la red social Facebook. 174 hombres de los 300 encuestados prefieren la red social Facebook. Ahora me dice,
El 20% de las estudiantes mujeres usa con mayor frecuencia Facebook. El 20%. Entonces acá ya conocemos el 100% de mujeres, que son 450. Tenemos un 100% y vamos a hallar ese 20%. Entonces 450 equivale a 100%. ¿Cuánto es mi 25%? Procedo a hacer la operación. Aquí es igual a 25% por 450 sobre 100%, y me da un total de estudiantes de 90 estudiantes mujeres prefieren la red social Facebook. Ahora tengo un planteamiento que dice: la cantidad de estudiantes mujeres que usan con mayor frecuencia Instagram duplica la cantidad de estudiantes varones que usan con mayor frecuencia la misma red social. Para poder hallar también la cantidad de hombres que prefieren la red social TikTok. Si analizamos, hemos hallado el 60% de estudiantes mujeres. Este 270 equivale al 60% de estudiantes mujeres, y este 90% equivale a un 20%. Es decir, ya yo tengo un 80%, me hace falta un 20%. Vamos a hallar ese 20% para poder saber cuál es la cantidad de hombres que prefieren Instagram. Entonces, si yo tengo un total de 450, que son mi 100%, ¿cuál es ese 20% que me está haciendo falta? Es igual a 20 por 450 estudiantes sobre 100, lo que es igual a 90%. A 90 estudiantes, perdón. Entonces quiere decir que 90 estudiantes mujeres prefieren la red social Instagram. Y mi enunciado decía que el número de mujeres que prefiere Instagram duplica la cantidad de hombres que prefieren la misma red social. Es decir, que la cantidad de hombres que prefieren Instagram es igual a 45 hombres. Y la diferencia entre 174 más 45 entre 300 me da el número total de estudiantes que prefiere la red social TikTok. Para un total entonces de 450 mujeres encuestadas, 300 hombres encuestados, y en total 750 estudiantes que fueron encuestados, para poder conocer cuál era su red social favorita o la que más usaban con más frecuencia. Gracias.